Bueno, pues hoy os quiero hablar del ruido en la radio. El ruido en la radio es algo realmente una pesadilla para todos los radioaficionados que trabajan en las bandas de HF. Es una pesadilla porque hace unos años el que haya trabajado en esas bandas habrá visto que estaban mucho más limpias que ahora. Ahora con el tema de la industria, las ciudades, todos los coches, los motores, las luces LED, todo eso genera mucho ruido en nuestras frecuencias. Y eso hace pues que oigamos mal y que nos cueste mucho algunas veces poder oír a nuestros corresponsales. Independientemente de la antena que tengamos o independientemente del equipo, siempre vamos a tener mucho ruido. El ruido se mete por muchos lados, se mete por la alimentación, se mete por la antena, se mete por el cable de la antena, en fin, se mete por un montón de sitios, ¿no? Lo normal es que antes de atacar lo que vamos a hablar hoy, pues lo que se hace es intentar filtrar la parte que podemos nosotros controlar, como es, por ejemplo, la alimentación, la alimentación que nos llega de fuera, los cables de radiofrecuencia, porque, por ejemplo, los cables que bajan de la antena, pues en el fondo son, por la malla del cable, en el fondo es una antena, y ahí esto capta. Entonces aquí lo que hay que poner, pues es a la entrada del cuarto de radio, pues hay que poner algún choque de radiofrecuencia, de tal manera que se solucione esto y elimine ese ruido que entra por ahí. Entonces podemos tener controlado eso, podemos tener controlado el cable de antena, podemos tener controlado la alimentación, podemos tener controlado todo, pero el ruido que entra por la antena, el que entra directamente por la antena, eso es muy complicado de poder subsanar, porque es un ruido que ni aunque pusiéramos unos filtros enormes, maravillosos, no podrían hacer nada, ¿no? Porque están dentro de la frecuencia que estamos escuchando. No es que sea un ruido externo que se sume fuera de frecuencia, que se nos sume en la banda, sino que es un ruido que está dentro de nuestra banda, nuestro ancho de banda que vamos a escuchar. Y eso hace pues que la relación señal-ruido que tenemos nosotros, que creemos nosotros buena para poder escuchar, se estropee y empiece a bajar, y aunque la señal nos llegue muy potente, si el ruido es muy potente, pues nos va a hacer que no podamos escuchar bien. Ese problema ya daros cuenta que lo estuvimos estudiando en otro de los vídeos, creo que fue el 12 o el 13, donde os explicaba que cuando hay mucho ruido en la banda, cuando el control automático, el ruido que entra en la radio es muy fuerte, el control automático de ganancia se cree que es una señal útil, y entonces al creerse que es una señal útil, lo que hace es bajar la ganancia de radiofrecuencia. ¿Y qué es lo que hace? Al bajar la ganancia de radiofrecuencia, baja todas las señales que nosotros podemos recibir. Entonces siempre lo que hay que hacer para que no actúe así es bajar el control de radiofrecuencia para que eso no actúe. Ya os lo estuve explicando, también lo de los filtros y tal. Hoy voy a explicar otra cosa interesante, y es cómo eliminar ese ruido que no podemos, que viene intrínseco en nuestra banda, a base de lo que se llama un QRM Eliminator. Aquí tenéis el que os voy a hablar, que está aplicado a esta radio. Y entonces, pues este equipo lo que va a hacer es coger la señal que viene de la antena, coger la señal que viene de una antena auxiliar, compararlas, ponerlos en la misma amplitud, eso es muy importante, tienen que tener la misma amplitud, y luego simplemente con cambiar la fase de uno con respecto de otro y sumar la señal, se elimina. Bueno, no voy a decir eliminar, voy a decir se atenúa, y a nosotros realmente el que se elimine del todo pues tampoco nos importa. Lo que es importante es que si tenemos un ruido de Santiago 9 o Santiago 7 o Santiago 8, oye, pues se nos baje a Santiago 2 o Santiago 3 y podamos ganar esos decibelios de relación señal-ruido y podamos oír bien al corresponsal. Evidentemente eso va a hacer que la señal también se nos reduzca un poco, pero no importa, porque la señal se va a reducir de nivel, evidentemente, pero va a ganar en inteligibilidad, va a ser una señal que la vamos a poder entender mucho mejor, que la vamos a poder escuchar mucho mejor, y bueno, que llegue más o menos baja, pues no importa, ¿no? Lo importante
es que si luego queréis dar vosotros una señal real al corresponsal, porque os está pidiendo pues una señal, bueno, pues simplemente quitáis el QR Eliminator, lo quitáis, medís la señal con que os está llegando y se la pasáis. Y luego para vuestra comodidad lo volvéis a poner y ya está. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver un poco todas estas cosas, estos conceptos. Os voy a enseñar unos esquemas de cómo se debe de instalar el QRM Eliminator si tenéis a lo mejor, por ejemplo, como aquí, un amplificador lineal o tenéis alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que sepáis cómo montarlo. Luego os abriré os enseñaré cómo es por dentro, cómo es tanto por fuera como por dentro. Y luego al final haremos una prueba para que veáis que el ruido se elimina. Yo creo que es un vídeo que es interesante. Ya sé que hay muchos en internet de este tema, pero bueno, he querido darle otra visión a este vídeo, ¿no? a este tema, perdón. Así que nada, espero que os guste. Si tenéis algún problema, siempre podéis escribirme aquí en el canal y yo os contestaré encantado. Así que adelante con lo que vamos a ver. Es horrible y hay muchos tipos de ruido. Aquí he representado algunos. El que viene por la alimentación, esto de aquí que viene por la alimentación, lo que se meten directamente por nuestros cables. Y entonces nosotros solemos poner para eso, pues ponemos filtros en la alimentación que son bastante buenos. Yo por ejemplo, lo tengo puesto y os aseguro que hace, y además lo he medido. Luego solemos poner ferritas en los cables coaxiales para intentar ahí eliminar lo más que podemos, no solo en cables coaxiales, sino en el del micro, en de muchísimos sitios que puede entrar la radiofrecuencia. Solemos poner choques con bobinas de estas de hilo, de coaxial, perdón, y luego o choques con ferritas, que estos son muy buenos y funcionan muy bien. Tienen una entrada, tienen una salida, están así en plan así. Y bueno, pues eso se suelen colocar en el cable coaxial, porque claro, viene ruido por aquí también, viene ruido de la frecuencia de muchísimos sitios, y luego pues también se mete el ruido por el cable de bajada. ¿Por qué? Pues porque el cable de bajada directamente es un cable, la parte externa es un cable que capta ruido, que capta señal, que capta radiofrecuencia, porque es una especie de antena. Entonces estos filtros se deben de poner aquí en la base de la antena y se deben de poner aquí a la entrada de nuestro cuarto de radio. ¿Para qué? Pues para que evitemos lo que pueda venir de la antena y aquí con el cable, con el choque aquí, para evitar todo lo que se nos haya ido colando por el cable de bajada. Y os aseguro que se nota. Yo he puesto aquí un choque y lo he quitado y he visto, en fin, muchísimas cosas interesantes que algún día os mostraré. Bueno, pues entonces voy a suponer que todos nosotros pues ya nos hemos trabajado el tema, ¿no? Y hemos puesto filtros en la alimentación para intentar evitar eso que entra por la alimentación, esos ruidos raros de transformadores y tal que nos hacen polvo. He puesto también, voy a suponer que ya habéis puesto las ferritas en el micrófono, en los altavoces, en todo, ¿no? Ya tenéis choques de estos puestos en la antena, lo tenéis puesto aquí y tal. Entonces voy a hablar de cómo podemos eliminar este tipo de ruido. Este tipo de ruido es el más difícil de eliminar. Los equipos tienen filtros muy buenos y sobre todo los equipos SDR tienen filtros muy buenos que eliminan este tipo de ruidos pulsante con el filtro NB o ruidos de muy alta frecuencia con el filtro NR o con notch. En fin, la verdad es que están muy protegidos, pero bueno, cuando todo eso, además con estos filtros y con además todo esto sigue entrando ruido por la antena, bueno, pues hay aparatos que se han creado para intentar evitar eso, o por lo menos minimizarlo, porque evitarlo no lo evitan, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Pero lo minimizan muchísimo. Entonces voy a hablar de lo que son los eliminadores de ruido, de lo que llaman QR Eliminator los americanos, o los ingleses, eliminador de QRM. Y en esencia, bueno, pues os voy a mostrar porque lo compré yo a través de Buy y es bastante bueno, ¿eh? No es el típico chino que va como quiere, sino que es un filtro es un eliminador de ruido bastante interesante. Y os he puesto aquí el diagrama de bloques que tiene este filtro, este eliminador de ruido, y os he puesto aquí lo que hace cada cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene la alimentación, entra por aquí los 12 voltios, tiene aquí un diodito que se enciende y tal, un choque para evitar esto. Yo le tuve que poner aquí otro choque,
otro choque y un condensador para que el diodo no se encendiese cuando esto está apagado y estoy transmitiendo. Y bueno, pues luego está la parte de suma de señales e inversor de fase, la conmutación y el retardo de conmutación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues llega una señal por una antena auxiliar que trae teóricamente más ruido que la señal. Por eso hay que ponerlas en sitios diferentes y en sitios donde se capta de verdad el ruido. Eso es muy importante. La antena auxiliar tiene que estar cerca del ruido que se genera o por donde queremos que llegue el ruido o donde se capta el ruido. Eso, yo en mi caso tengo una antena de estas de lambda cuartos en la banda de 10-11 metros y tal, que utilizo como captador de ruido y lo hace muy bien. Por el otro lado entra la señal de la antena, ¿no? De nuestro transceptor, perdón, de nuestra antena, ¿no? Entonces entra por aquí y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que esta señal entra por aquí, perdón, entra por este lado, porque el relé estaría puesto aquí, entra por aquí, se filtra, tiene unos diodos de protección para que no le metamos una señal muy fuerte y el transistor este FET se vaya a la porra. Y entonces lo que hace, bueno, pues es un amplificador que ajusta la ganancia de entrada por aquí de la antena. Y por este otro lado, pues otro filtro igual, y tiene pues aquí como por aquí es más difícil que entre radiofrecuencia, pues bueno, no tiene la protección de los diodos. Pero bueno, que se podría poner igualmente, ¿no? Y bueno, pues tiene aquí otro amplificador que se ajusta a la frecuencia. Ya lo veis aquí, se ajusta las dos, perdón, las dos amplitudes. Y luego con esta bobina que hay aquí y este potenciómetro lo que se hace es variar la fase de la señal que entra. De tal manera que entra una señal por aquí con una fase, entra por aquí otra con teóricamente la misma fase, las amplificamos para dejarlas al mismo nivel y con este, ahora lo veréis en un siguiente esquema, con este potenciómetro pues se ajusta para intentar desfasarlas y que se anulen. La señal de salida pues pasa por aquí e iría al transceptor. Cuando el QRM Eliminator no está puesto, pues esto pasa directamente la señal de la antena al transceptor. Fijaros que cuando transmitimos esto se tiene que desconectar y para eso tenemos aquí un detector de señal y aquí, bueno, pues un PTT que se puede enchufar al PTT. Yo lo tengo en plan automático, como los lineales, ¿no? Llega por aquí la señal, sale aquí se crea aquí una tensión continua que hace que este transistor conduzca y por tanto hace que este transistor active los relés para que la señal pueda pasar directamente del transceptor a la antena. Con el PTT, bueno, pues también se puede hacer, ¿no? Va en paralelo. Yo lo hago así porque es automático y es muchísimo mejor. Y bueno, y este potenciómetro de aquí lo que hace es ajustar de alguna manera el retardo de la conmutación. Una vez que ya no hay modulación, por ejemplo, en banda lateral, pues oye, en esos parones que tenemos de voz, pues que oye, que no se esté conmutando constantemente. Entonces con esto se ajusta muy bien además, muy bien. Es un equipo bastante potente y bastante bueno. Y ya veis, es un equipo muy sencillo que se basa en coger la señal que viene por la antena auxiliar, la que viene por la antena de aquí, sumarlas, desfasarlas y ya está, y enviarlas para acá. Y funciona, y funciona. Bueno, aquí lo voy a poner en un esquema un poquito más así, ¿no? Un poquito menos técnico, ¿no? Pero más visual. Vamos a tener una antena principal con el coaxial que va a coger la señal útil y va a captar también este ruido. Luego aquí tenemos otra antena que también va a captar la señal útil. Normalmente la va a captar más bajita porque esta antena no va a ser igual de buena que esta. Y también va a captar el ruido que se genera por aquí y generará un ruido. Fijaros que los dos ruidos son de diferente amplitud y las señales son de diferente amplitud de las señales útiles. Bueno, ¿qué es lo que hace el eliminador de ruido? Mediante el amplificador ese que habíamos dicho, ajustamos el nivel para que el nivel de la señal que viene por aquí de ruido y la señal que viene por aquí sean el mismo. Normalmente tendremos que atenuar la señal útil se atenuará. Y aquí, bueno, pues normalmente pues se podrá amplificar o atenuar, pero bueno, más o menos quedará más o menos igual, ¿no? Con lo cual, estas dos señales, que es el ruido, pasan al desfasador,
aquí se desfasan 180 grados y se cancelan y aparece un ruido muy bajito. Y luego esta señal y esta se suman aquí, bajan un poquito de nivel, eso es verdad, pero bueno, entra la señal con un ruido muy bajito que no había aquí en la antena. ¿Lo veis, no? Es un circuito muy sencillo de comprender y realmente el eliminador de ruido es esto. Lo que pasa es que es un circuito activo. ¿Qué tiene que tener este circuito? Bueno, pues tiene que tener buenos transistores para que no incrementen el ruido, por eso llevan transistores FET, lo habéis visto en el esquema anterior, y luego aquí pues el desfasador, que en el fondo pues es un desfasador de 0 a 180 grados para poder desfasar la señal. Se pasa al transceptor y ya está, ya estaría, ya tendríamos ahí eliminada esa señal. Sí, me podéis decir, y a lo mejor puedo eliminar la señal útil. No, no, la señal útil no, porque normalmente esta antena no va a captar igual esta señal. Va a captar el ruido prácticamente igual, pero la señal no, porque vendrá de lejos. Y el ruido normalmente es ruido de cerca, ruido que tenemos cercano. Entonces, quizás en esta suma y en esta tal, pues va a bajar un poquito de nivel. Eso lo notaréis cuando se pone el QRM Eliminator. Baja un poquito de nivel, pero no pasa nada, porque para eso están los transceptores, que tienen su control automático de ganancia y tal, y como además vienen ya filtrados con ruido, pues se mejora mucho. ¿Cómo se coloca el QR Eliminator, el eliminador de ruido, en una cadena de transmisión? Bueno, pues aquí lo veis. Este esquema de montaje es con un amplificador lineal, porque estos aparatos daros cuenta que no suelen aguantar más de 100-150 vatios. Por ejemplo, este mío que yo tengo, que ya os he mostrado antes, aguanta unos 140-150 vatios. Entonces, bueno, pues no se puede poner detrás del lineal porque se explotaría directamente. Entonces se pone detrás del transceptor, se pone el QR Eliminator seguidamente a él, el amplificador lineal, se pone el medidor de ROE y el acoplador. De tal manera que cuando transmitimos, este queda inactivo, este amplifica y este acopla la señal a nuestra antena. Y esto sería para teniendo un amplificador lineal. Si no tenemos amplificador lineal y transmitimos pues un máximo de unos 100 vatios, pues entonces tendríamos el transceptor, el eliminador de ruido, el medidor de ROE y directamente a la antena. Daros cuenta que en los dos casos hay que tener esa antena auxiliar que detecta el ruido que va al QR Eliminator y la antena principal que va al acoplador o directamente aquí, porque normalmente suele acoplar el transceptor estas antenas, ¿no? Son antenas que están normalmente de ROE entre 1 a 3 o una cosa así y se acopla perfectamente con esto. Aquí no, porque este no tiene acoplador y esto sí que hay que acoplarlo normalmente con el acoplador externo. Entonces, ¿cómo funciona, cómo se acopla esto? Bueno, pues se apaga el amplificador lineal, se mete una potencia aquí baja, se ajusta el acoplador para ajustarlo a la antena y ya una vez que está ajustado, pues nada, se enciende el amplificador lineal y ya se puede transmitir porque está todo ajustado. Y en recepción no pasa nada porque en recepción esto está desconectado, todo esto se acopla, la antena viene acoplada y aquí, bueno, pues con estos botones ajustamos la señal que llega al transceptor. Entonces, bueno, pues ya habéis visto esto. Ahora os voy a enseñar físicamente cómo es el QR Eliminator, cómo es la caja, cómo es todo, y luego os haré una prueba para que veáis cómo funciona esto. Espero que os guste y vamos a ver cómo es el eliminador de ruido por fuera y por dentro. Bueno, pues como veis este es el QRM Eliminator. Aquí le veis la pantalla principal donde está la ganancia de la antena principal, la ganancia de la antena auxiliar y la fase. Luego aquí hay una luz que es para cuando está funcionando y esto es cuando está en bypass, cuando está puesto en bypass. Por detrás, pues mirad, ¿veis? Está la antena auxiliar, la radio y la antena principal. Está la alimentación y está el PTT. Y el PTT, bueno, yo no lo uso porque utilizo directamente lo que habéis visto en el circuito teórico que os he enseñado, ¿no? Entonces lo detecta el mismo y no hace falta hacer nada más. Es una caja bastante curiosa, funciona muy bien y yo la verdad es que estoy encantado. Vamos a abrirla.
Bueno, pues aquí está ya el QRM Eliminator abierto. Mirad, esto es, ahí están los 3 potenciómetros de antena, la antena principal, la antena auxiliar y la fase. Y bueno, pues ahí está este primer cable que veis aquí en primer plano, es la antena principal, perdón, la que viene del transceptor. Y este otro es la que va a la antena. Y luego, bueno, pues está la antena auxiliar que llega aquí. Luego ahí está la alimentación y demás. Fijaros que, bueno, estos 2 cables van a este relé que vemos aquí en primer plano. Y este relé, pues cuando está en reposo, lo único que hace es pasar la señal de un lado a otro. Con lo cual, bueno, pues no afecta para nada. Le he medido las pérdidas y son mínimas. Hay que decir que esto está pensado para 100 vatios, pero bueno, yo como lo estoy utilizando delante de un lineal, pues realmente estoy metiéndole por ahí 10-15 vatios, con lo cual está perfecto. Bueno, aquí ya veis los 2 relés que se veían en el esquema. Y bueno, este es el circuito donde entra la señal y ahí están, en esta parte de aquí están los desfasadores, la suma. Y bueno, pues aquí está lo que hablábamos antes del delay para la banda lateral. Por debajo se pueden ver los transistores que hacen, veis ahí, los veis son más chiquitines, se ven los transistores que hacen la suma. Y bueno, pues también se ve otro transistor que es este que hay aquí más chiquitín, que es el que controla al transistor grande al MOS. Este que hay aquí, que es para controlar el retardo. Como veis, es un montaje que está bastante bien hecho. Yo he metido aquí más cables coaxiales, he puesto más masas porque me parecía que era conveniente ponerlo. Y bueno, pues luego le he puesto por arriba y por abajo, como es una caja de plástico, pues bueno, le he puesto un poquito de papel de este metálico para aislarlo un poco. Y bueno, pues la verdad es que funciona muy bien, como vais a ver ahora en las pruebas que voy a hacer con él para que lo veáis. Mirad, esta es la bobina de entrada, el transformador de entrada. Esto es muy importante que esté muy bien hecho, y este está muy bien hecho. La verdad es que está muy bien hecho, lo he estado comprobando y está perfecto. Y bueno, pues nada, no hay mucho más que reseñar. Yo no utilizo el PTT manual, sino que utilizo el PTT automático que hablaba en el esquema, y nada más. Vamos a ver las pruebas. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el QR Eliminator. Primero vamos a eliminar así un poco de ruido. Fijaros que tengo ahí un ruido estable de casi 7, como os dais cuenta. Y bueno, pues ahí se ve la señal ahí que tengo, ¿no? Y aquí está el QR Eliminator apagado. Normalmente yo lo pongo en esta situación y lo que hago es encenderlo y atenuar lo más posible la señal de la antena que tengo, la principal. Ya veis que ha bajado ahí la señal, ha bajado ahí la señal. Y ahora lo que hago es comprobar que con la antena auxiliar, moviendo la antena auxiliar, ¿veis? Lo voy a mover, llego al mismo punto que tenía antes de ruido. ¿Lo veis, no? Está ahí como antes. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es coger la otra antena, subir al nivel que tenía antes, las dejo más o menos en el mismo punto, y ahora con la fase, moviendo la fase, tengo que bajar ahí el ruido, empiezo a bajarlo, empiezo a tocar, a ver cómo, si baja, ahí ha bajado un poquito, a ver, ahí ha bajado un poquito, y ahora ya toco el botón otra vez de la antena principal y el otro para eliminar. Y ya veis, ajustando poquito a poco, pues me he llevado el ruido a un Santiago 3. Entonces aquí lo tengo conectado. Si lo desconecto, pues vuelve otra vez a Santiago 6, 7 que teníamos aquí a la entrada. Con lo cual, bueno, pues lo vuelvo a poner. Y bueno, pues ya veis que vuelve a bajar. He ganado un montón porque son 4 Santiagos casi
de 2 a 2, a ver, 1, 2, 3, 4 Santiagos, que son 24 dB de ruido, ¿eh? Entonces, bueno, eso es bastante. Entonces, bueno, esta es una prueba así con el ruido que tenemos de fondo, que ya veis que es muy alto y que lo elimina. Bueno, otra forma de ajustar esto, ya veis que tengo un ruido de 5, que tampoco es demasiado, pero bueno, vamos a intentar eliminarlo, ¿no? Mirarlo aquí en el Smithter, un ruido de 5. Otra forma es mirando el Smithter, en vez de hacer lo que os he dicho antes, ¿no? Si vemos el Smithter, bueno, lo primero vamos a encender el equipo. Ya veis que, bueno, pues ahora mismo pues estamos ahí entre 4 y 5. Vamos a intentar bajarlo. Entonces lo primero que voy a hacer es tocar la antena auxiliar y vamos a intentar, fijaros que hacia un lado subo el ruido, claro, porque estoy sumando ahí, y hacia el otro pues intento bajar lo más posible. Esto siempre es un proceso iterativo, lo dejo por ahí más o menos. Ahora cojo y me voy a la fase, que fijaros que la fase también hace lo mismo, sube la señal o baja. Cuando estemos en una situación así, que estamos como empotrados ahí, que no podemos salir de un lado a otro, hay que tocar la antena principal un poquito para nivelar la señal de la antena principal con la antena secundaria. Volvemos a tocar la antena secundaria y veis, va bajando la señal, y volvemos a tocar la fase, veis que sube la fase, buscamos un mínimo de fase que podría estar pues por ahí, y volvemos a tocar otra vez otro poquito aquí, y para igualarlos en amplitud. Fijaros que aquí no están iguales, y ahí, fijaros que estoy consiguiendo el mínimo. Ahí está, el mínimo. En un Santiago 1, fijaros, como, y si voy y le quito el QR Eliminator, le quito la alimentación, pum, directamente se sube a Santiago 5, como habéis visto. Luego ya veis que es un proceso iterativo que consiste en ir tocando, primero dejar esto más o menos al máximo para no perder demasiado, y empezar a tocar con la antena secundaria hasta ver si baja un pelín. En ese momento que baja un pelín, ajustamos la fase para que baje ese otro pelín más. Y luego ya con la directa, con la antena directa, con la antena principal, empiezo a bajar un poquito y vuelvo otra vez a retocar estos dos para que así compense esta amplitud que he puesto. Que normalmente lo que hago al bajar esto pues es igualar más las señales que entran por esta antena y por esta. Y ya veis que si le vuelvo a dar a la alimentación, pues mirad, otra vez que se nos va, ahí como veis, a Santiago 1. En fin, que es un aparato muy interesante y os lo recomiendo.